Hola Andrea, mi nombre es Mariana. Quisiera entrar en contexto sobre este libro. Un hombre que confundió a su mujer con un sombrero. ¿Podrías explicarme los casos de diagnósticos que encontramos en este libro? Claro, Mariana, te explicaré algunos casos clínicos que encontramos en el libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks, publicado en 1985. Asimismo, eh, te explicaré algunos diagnósticos elaborados por Alfredo Ardila y Feyo Ostrowski en su libro Guía para Diagnóstico Neuropsicológico, publicado en el año 2012. Estos vendrían a ser nuestros libros de referencia. El primer caso es el caso de Jimmy G, el marinero perdido. Nuestro caso se centra en un hombre llamado Jimmy G, ex marino de los Estados Unidos de Norteamérica. En general se mostraba como una persona confiada, divertida, reservada y amable. Al ser entrevistado por Oliver Sacks, se muestra abierto a contar su pasado detalladamente. Sin embargo, luego se detecta que nuestro paciente solo guarda recuerdos de su vida de 30 años atrás. No puede recordar acontecimientos recientes, ya que presenta fallos en su memoria a corto plazo. Un pequeño ejemplo de esto es que un día después de entrevistar a Jimmy, ella no recordaba haber visto alguna vez al Dr. Sacks. Los hechos históricos surgidos 30 años atrás tampoco los recordaba y se sentía confundido con respecto a la identidad de cualquier persona por el mismo motivo. Los diagnósticos. Diagnóstico sintomático. Podemos observar que el paciente Jimmy G se encuentra confundido y desorientado en todo momento. Diagnóstico etiológico. Trastorno o síndrome de Korsakoff, el cual está relacionado directamente con la deficiencia de timina y se asocia con el exceso de alcohol. Cabe resaltar que Jimmy había sido diagnosticado años atrás con cirrosis. Diagnóstico topográfico. Tálamo, hipocampo, lóbulo temporal, las áreas de Brodmann 44 y 45 y la primera y segunda unidad funcional de Luria. Diagnóstico sindromático. La amnesia de tipo Korsakoff se usa para referirse a los síndromes amnésicos similares a los observados en el llamado síndrome de Korsakoff. Está asociado con lesiones diencefálicas, especialmente con los cuerpos mamilares. El cuadro clínico corresponde a una amnesia anterograda asociada con un trastorno de la memoria retrógrada, que sigue una gradiente temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más alejada en el tiempo se halla un recuerdo, mejor conservada se encuentra. Bueno, ahora explicaremos el segundo caso, el caso Madeleine. Manos. Madeleine era una mujer de 60 años que padecía de ceguera congénita y parálisis cerebral. Además, sufría de un trastorno de la percepción y ella no era capaz de percibir o identificar sus objetos con las manos, pese a que su capacidad sensorial se encontraba en estado regular. Ella nunca había usado sus manos ni sus brazos para realizar cualquier tipo de labor, cualquier tipo de labor, como cocinar, levantar un objeto o siquiera percibirlo. Es decir, se había comportado por más de 60 años como una persona carente de sus miembros superiores. Al final, Madeleine, al descubrir su capacidad y el tacto, se convierte en una artista especializada en la escultura. Diagnóstico sintomático. No era capaz de reconocer o percibir objetos con los miembros superiores. Diagnóstico etiológico. Ceguera congénita y parálisis cerebral. Diagnóstico topográfico. Lóbulo frontal, corteza motora, área 4 de Brodmann y tercera unidad funcional de Luria. Diagnóstico sindromático. Agnosia del desarrollo. Bueno, ahora procederemos con el tercer caso. El caso de la señora S, vista a la derecha. Bueno, vamos a ponernos en contexto. La señora S era una mujer de 60 años muy inteligente, que sufrió de un traumatismo en las zonas posteriores y en el hemisferio derecho del cerebro. Ella poseía una inteligencia normal y un estado de humor pleno. Debido a un traumatismo, ha perdido completamente la noción, orientación y percepción del lado izquierdo.
Para ella es imposible reconocer directamente el problema, ya que según ella no existe. Aún así, elaboró sistemáticamente métodos que le ayudan a desenvolverse en el ambiente. Por ejemplo, podemos observar que en el libro menciona que la señora S, con la ayuda de una silla, trata de dar un giro para lograr visualizar completamente el panorama. Y si no lo logra visualizar, aún da 2 giros, 3 giros o hasta 4. Bueno, así es como se desenvolvería la señora S. Diagnóstico. Diagnóstico sintomático. Incapacidad de reconocer su campo visual izquierdo. Diagnóstico etiológico. Traumatismo cerebral. Diagnóstico topográfico. El lóbulo parietal, la segunda unidad funcional del urea. Diagnóstico sindromático. El síndrome de negligencia unilateral. Bueno, el siguiente caso es el caso de un joven, el hombre que se cayó de la cama. Pongamos en contexto esta situación. Un paciente ingresó en el hospital y despierta en medio de la noche, exaltado, exclamando que su miembro inferior que está colocado junto a él no es suyo. Por algún motivo, él creía que la pierna que estaba ahí era una broma de mal gusto de alguna enfermera. Por tal motivo, le empuja fuera de la cama y se cae de ella, como es obvio. Obviamente nos podemos percatar que la pierna sí era suya, pero él era incapaz de reconocerla como propia. Él se ve empeñado en afirmar que no es parte de su cuerpo, puesto que no la concibe y relaciona con él. Diagnóstico. Diagnóstico sintomático. Falta de conciencia sobre su miembro inferior. Diagnóstico etiológico. Hemiplegia. Diagnóstico topográfico. Lóbulo parietal. Corteza motora. Área 1, 2 y 3 de Brodmann. Tercera unidad funcional del urea. Diagnóstico sindromático. Sufre de agnesia corporal o también conocida como asomotagnosia unilateral. Bueno, procederemos a contar nuestro último caso clínico basado en el libro de Oliver Sacks. El caso es el caso de Donald, asesinato. Donald mató a su novia estando bajo la influencia del PCP, una droga alucinógena. Al no ser consciente verdaderamente de lo que había hecho, debido a la pérdida de memoria del episodio producida por esta sustancia, queda absuelto del proceso, pero es ingresado a un centro psiquiátrico donde pasa algún tiempo. Años después, tiene un traumatismo debido a un accidente que daña estructuras importantes del cerebro. Lo curioso es que semanas después de haber ingresado al hospital para recuperarse de este traumatismo, Donald de la nada empieza a recordar lo que había hecho, el episodio que había borrado de su mente o que ya no recordaba. Él entró en un estado de depresión severa, ya que no era consciente de lo que había hecho hasta ese momento. A pesar de ello, logra afrontar esta situación y encuentra en la jardinería un motor para seguir vivo. Diagnósticos. Diagnóstico sintomático. Pérdida de memoria de un episodio específico de su vida. Diagnóstico etiológico. Consumo de drogas. Diagnóstico topográfico. Hipocampo. Lóbulo temporal. Diagnóstico sindromático. Amnesia específica. Wow, Andrea, los casos clínicos detallados en tu exposición han sido claves para darme cuenta de algunos puntos esenciales del libro en cuestión. Muchas gracias. Acabou, pessoal!